A esta hora no sé si decir buenos días o buenas tardes. Ya. Pero de todas maneras estoy contento de verles de nuevo. Espero que hayan tenido una buena semana. Y el saludo lo extendemos también a los que nos ven por la internet o a los que van a ver el video más tarde. Tomen asiento. Hoy les voy a hablar de una cierva o gacela, de una rama y de un lobo. Ahí están. 3 imágenes, pues como que no tienen conexión. ¿Por qué hago eso? Bueno, porque en el capítulo 49 de Génesis, Jacob, el tercer patriarca de Israel, está orando por 12 hijos. Los está exhortando, los está llamando a cumplir con un propósito en sus vidas. Y ya faltan 3 hijos, los 3 menores, los 3 últimos. Y si me acompaña al capítulo 49, verso 13 en adelante, va a ver que a estos 3 últimos hijos los compara con una gacela, una cierva, con una rama y con un lobo. Y entonces por eso es que dije que les iba a hablar de estos 3 animales y una rama. Entonces vamos a comenzar con Neftalí, que es el antepenúltimo hijo. Y Neftalí fue llamado a una libertad con amabilidad, un llamado a la libertad y a la amabilidad. Y el versículo 21 del capítulo 49 dice así: Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Compara con una sierva. Una sierva que tiene 2 cualidades. Primero, es libre, o sea, no está atada, no tiene ataduras. Corre en la dirección que quiere y cuando quiere. Y la segunda cualidad es que habla palabras hermosas, o sea, alaba a Dios, exalta a Dios, lo engrandece, lo adora. Pero cuando habla a los seres humanos, los alienta, los consuela, los afirma. Entonces, Jacob, o Dios por medio de Jacob, está llamando a Neftalí y a su descendencia a la libertad y a ser amables en la forma de hablar. Hay personas que cuando hablan ofenden y después que han ofendido dicen: es que yo soy muy sincero, yo no tengo pelos en la lengua y yo digo lo que digo. Pues muy bien, uno tiene libertad de hablar, pero también tiene la responsabilidad de las consecuencias, ¿no? Una vez que hablaste, entonces lo que resulte de ahí es tu responsabilidad. Y el libro de Santiago nos dice que la lengua es un fuego que enciende un bosque y que contamina la rueda de la creación y que es usada por el diablo. Entonces puedes hablar lo que quieras, pero ¿quién está en control de tu lengua? ¿El Espíritu Santo, el diablo o usted mismo? Entonces, nosotros también somos llamados a ser amables, a pronunciar palabras hermosas, si le da la gana, si no, pues no hay problema, ¿no? Pero las cosas son como son, ese es el llamado. Y mientras más amable usted sea, mejor. ¿Quién es más amable, un perro o un lobo? Un perro. Pero un perro es casi un lobo. El perro desciende del lobo. Pero les comunico que la población de los lobos está desapareciendo porque son violentos y son hostiles. Pero los perros son nobles, amigables, ¿verdad? Y se puede decir que la gente ya no está teniendo hijos, sino que está teniendo perros. Sí, cada familia tiene un perro. No tienen hijos o tienen un hijo y 2 perros.
¿Qué pasa con los perros? Porque son amables. ¿Qué da un perro? No da leche, no da carne, no da nada. Nada más mueve la cola, es amable. Entonces, ¿por qué ser hostil? Acepte el llamado a ser amable. Y si le da miedo hablarle a la gente con amabilidad y pronunciar palabras hermosas a la gente y estimularlos, ¿sabe qué? Por lo menos sonría, pele los dientes. Es que, mire, sonreír es una cosa muy efectiva. Mire, ayer fui con mi esposa a un restaurante por ahí en un área medio peligrosa, pero venden buen pan de bono. Y entonces fuimos a comer pan de bono y estábamos sentados en el counter, así. Y habían 2 sillas aquí, llegó una señora con su hija, pero la gente no se quiere sentar muy pegada a uno, ¿verdad? Es como en el ascensor que uno está ahí, no se quieren como ni tocar. Entonces la señora me mira y yo me sonrío con ella y inmediatamente se sentó. La señora hizo su orden y pidió una bebida colombiana nueva que yo no conocía. Y entonces le digo yo, ¿y esa bebida es nueva? Y me dice, sí, me dice, hágame el favor y me le da una al señor. Yo la pago. Solo por sonreír. Este es un tremendo llamado de Jacob a su hijo Neftalí. Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Entonces esa es la diferencia entre el lobo y el perro. Y los cristianos somos llamados a eso, no a ser hostiles. Ese es mal testimonio, tratar mal a la gente. Vamos a ver el segundo personaje o el penúltimo de los hijos, José, llamado a dar fruto en la adversidad. Es el verso 22. Sí, 49, 22. Rama fecunda es José, porque le dije que iba a hablar de una sierva y de una rama. Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asetearon y lo hostigaron. Vamos a ver primero la diferencia entre rama y vástago, porque dice que José es una rama y habla de sus vástagos o los vástagos de la rama. Un vástago es una ramita que apenas está saliendo. No le dicen rama, le dicen vástago. Pero cuando ese vástago ha crecido, entonces ya no le dicen vástago, le dicen rama. Entonces, veamos de nuevo. Rama fecunda es José. Ya no es un vástago, es una rama. Una rama sale del tallo, del tronco. Y esta rama es fecunda. ¿Por qué? Porque está junto a un manantial, tiene acceso al agua. Y sus vástagos, o sea que esta es una rama que ya tiene ramitas pequeñas, ya tiene retoños. Y entonces se extiende sobre el muro. Este debe ser una vid, porque la vid es una planta que se arrastra y que se prende. Y entonces va ahí pegándose sobre un muro y va dando el fruto de las uvas. Entonces está comparando a José con ese tipo de planta. Pero luego el verso 23 dice, los arqueros lo atacaron a José con furor. Lo asetearon, quiere decir que le dispararon flechas y lo hostigaron. Y es que la vida de José fue muy adversa. Él sufrió la traición de sus hermanos que lo vendieron, sufrió la esclavitud en Egipto y sufrió la cárcel. Pero él perseveró, él no se amargó. Por eso es una rama fecunda, ¿ya? Esto me trae a mente, ¿sabe a mí qué? Es que siempre Jesús completa mejor los pensamientos que Jacob. Está hablando de una rama fecunda que tiene vástagos, pero Jesús nos completa esa idea mejor y dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama
que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué pasó con José? Que a pesar de que hubo tanta adversidad, él no se separó del tallo de la vid verdadera. Él resistió, permaneció. Y todos nosotros sufrimos, ¿o no? No hay ninguno aquí que no haya sufrido. El sufrimiento es una experiencia que la experimentamos, que la sufrimos todos, el sufrimiento. Sentimental, eso del sufrimiento sentimental sí que es serio, ¿no? Los problemas sentimentales de los novios y de los matrimonios. A ver, familiares. Hay muchas maneras de sufrir, enfermedades, pérdidas. Pero cuando uno sufre una pérdida o sufre, pues uno piensa que ese es el sufrimiento más grande. El sufrimiento que yo experimento es el peor del mundo. A nosotros nos interesa más el dolor de muela que un terremoto en China o que la guerra en Ucrania. Lo más importante es nuestro sufrimiento, ¿no? Mi dolor de muela es más terrible que cualquier otra cosa que esté pasando en el mundo. Pero en realidad no es así tampoco. Pero está bien, sufrimos y tenemos derecho a quejarnos y a lamentarnos y a llorar. Pero no nos debemos quedar ahí. Hay que sacudirse y seguir adelante. Y esto es lo que José hacía. Sufrió mucho y quizás se lamentó, y permaneció unido a la vid, al tallo, a la vid verdadera, y resistió. Y entonces la parte de José fue resistir y la parte de Dios fue bendecirlo. Vamos al verso 24 porque esta bendición de José es bastante larga. Dice, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. Miren los tres nombres que le da Jacob a Dios: poderoso, pastor y la roca de Israel. Tres nombres tremendos para Dios. Y José entonces perseveró y Dios lo pudo bendecir. Si uno no persevera, tal vez no alcanza la bendición. Hay que perseverar para recibir la bendición, y eso fue lo que hizo José. Verso 25. Por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones. Aquí voy a hablar de las bendiciones que recibió José. Bendiciones triples. Primero, bendiciones de los cielos. Son bendiciones espirituales. Bendiciones del abismo, se refiere a lo que está debajo de la tierra y probablemente sea el agua, porque esta gente para la agricultura necesitaban agua y muchas veces cavaban pozos. Entonces, José es bendecido también de esa manera, con bendiciones del abismo o bendiciones materiales y también con bendiciones de la familia, bendiciones de los pechos y del seno materno. Cuando un bebé o un niño es amamantado 2 años, crece con muy buenas defensas para las enfermedades. Pero cuando al pobrecito no le dan nada sino de la otra leche, ese niño crece con un sistema inmune muy deficiente. José no, fue bendecido también de esa manera. Vamos a ver qué más pasa con las bendiciones de José. Las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados, hasta el límite de los collados eternos, sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Mire qué tremendo. Las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados. Los collados son esas colinas, pequeñas montañas. Entonces imagínense a José ahí en un valle y las bendiciones vienen como agua que inundan ese valle y sobrepasan hasta las pequeñas colinas o collados. Y entonces
quedan por sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de tus hermanos, que es José. Fue muy bendecido José. A mí me da la impresión de que nosotros también. Si usted piensa en sus padres y en sus abuelos, probablemente usted ha sido mal bendecido. Probablemente. Gracias a Dios. Entonces aquí lo que está diciendo es, este muchacho José ha sido más bendecido que todos. Tremendo. Triple bendición y bendición abundante. Vamos a ver ahora a Benjamín. Benjamín, ese es el último. Benjamín significa pequeño, es más, el último de los hijos de Jacob. Benjamín es lobo rapaz. De mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Si usted tiene un hijo que es de naturaleza de lobo, violento, ¿usted qué va a hacer con ese hijo? Le va a decir, hijo, qué bueno, hágale, usted es un lobo. Acuérdese lo que le está pasando a los lobos. A mí me suena más esto como un llamado a controlar ese lobo. Si eres lobo, en algún momento esa naturaleza te puede ayudar. Pero es mejor controlar al lobo. Ya. Porque la naturaleza del lobo es muy violenta. Y es un lobo que necesita transformación para que se convierta en un perro amable, que se gane a la gente. Volviendo a lo de los perros y a lo de los lobos, pues la naturaleza del lobo es tremenda, muy violenta, muy desastrosa. La naturaleza de un tigre, igual. Es una naturaleza de un carnívoro, ¿no? Un animal que se puede, un tigre se puede entrenar, pero sigue siendo tigre y sigue siendo peligroso. Y un lobo también. Lo que hay que hacer es transformarlo. Y eso es muy difícil, eso no se puede. Solo Dios puede transformar un lobo en un perro o en una oveja. Solo Dios puede hacer ese tipo de cambios. Pues sucede que en el libro de los Hechos, donde está la historia de la iglesia primitiva, en el capítulo 7 aparece un lobo. Y lo primero que hacen es matar a Esteban. Y en el capítulo 8 se revela el nombre de ese lobo. Dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando casa por casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Eso hacía Pablo. Y algunos han descrito que el actuar de Pablo con la iglesia como con la imagen de un lobo que entra a un gallinero. Y eso es lo que hacía Pablo. Entraba casa por casa, agarraba a los creyentes y los arrastraba a la cárcel. Y en una de esas le pide permiso al sumo sacerdote, cartas, autorización para ir hasta Damasco, a ver si allá encontraba gente del camino para amarrarlos y arrastrarlos y traerlos a Jerusalén y meterlos a la cárcel. Es un lobo. Hoy en día eso se le llama terrorismo religioso. El apóstol Pablo fue un terrorista. Eso no es nada nuevo, ¿no? Si hubiera tenido explosivos, quién sabe cuántas explosiones hubiera hecho el apóstol Pablo, porque era un terrorista. Entonces es la imagen de un lobo en el gallinero. Y si uno sigue leyendo ahí el capítulo 9, encuentra que el versículo 1 dice, Saulo respirando todavía amenazas y muerte. Pablo era un lobo. Respirando muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió las cartas para hacer eso. Entonces, Pablo era un lobo. Pero ¿saben de dónde viene Pablo? Él viene de la tribu de Benjamín. Benjamín, llamado al poder controlado.
Interesante, ¿no? Miren lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, el verso 5, donde él está hablando de todos los privilegios y los títulos que tenía, de los cuales él se sentía súper orgulloso. Ahora él habla de otra manera y dice, circuncidado al 8º día, está orgulloso de eso, del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible, muy religioso, todo lo cumplía muy bien, pero era un lobo rapaz. Y el 7 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todo eso es basura comparado con Cristo. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Descendiente de la tribu de los lobos, ¿no? Y se portó como un lobo. Pero cuando recibió a Cristo, Cristo lo transformó completamente. Porque Cristo tiene el poder para transformar lobos en ovejas. A esa transformación, Cristo la llama nuevo nacimiento. Porque es un cambio tan grande que es otra persona, es como que hubiera nacido de nuevo. Entonces por eso Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, se comporta como carne. Lo que nace lobo, lobo es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces el Espíritu de Dios puede hacer esa transformación. Pero, ¿cómo sucede? Pues la persona tiene que soltar lo que tiene, como Pablo, que soltó todos esos títulos, toda esa religiosidad, el orgullo que tenía de ser judío y de ser de la tribu de Benjamín, suelta todo eso y queda libre para abrazar a Cristo. Y cuando abraza a Cristo, entonces el Espíritu de Cristo lo transforma, lo cambia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el camino para nosotros? Lo mismo, soltar todas esas cosas de las que estamos apegados y que nos controlan y que nos atan y que nos esclavizan, y quedar con las manos libres para abrazar a Cristo y dejar que Él nos transforme, que el Espíritu de Dios nos transforme. Pero hay dos cosas con el Espíritu. Para que el Espíritu de Dios o de Cristo, porque la única manera que nosotros podemos recibir a Cristo es espiritualmente, no hay otra. Cuando una persona entra en una casa, uno ve que literalmente entró, pero cuando un espíritu entra en una persona, eso no se ve. Entonces se recibe espiritualmente y es por fe. En la Biblia todo es por fe. Recibimos el Espíritu de Cristo por fe. Pero luego viene el otro punto y es dejarse controlar por el Espíritu. Y ese control del Espíritu también es por fe. Porque lo innato en uno, lo natural en uno es dejar que el lobo lo controle. Pero como tengo el Espíritu, entonces por fe yo voy a seguir el llamado del Espíritu. Y va a venir la transformación. Como en el caso del apóstol Pablo. Es un caso clásico de transformación, pero no es el único. Hay muchos casos en la historia. Hay un hombre por ahí que se convierte y entonces pasan los meses y los amigos en el trabajo y familiares comienzan a ver que está diferente, que es un hombre distinto. Unos lo felicitan, pero no falta quien se burla. Y alguien de los que se burla le dice, tú eres de los que creen ese cuento de que Jesús convirtió el agua en vino. ¿Tú crees eso? Y le responde, bueno, no sé. Pero yo lo único que sé es que en mi casa Cristo transformó la cerveza y el tequila y el aguardiente en leche y en comida para mis hijos. Esa es la realidad, una transformación. Y bueno,
El control del espíritu en la Biblia lo comparan mucho con la borrachera. Si usted va a Hechos capítulo 2, encuentra que el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, los llenó a todos, y la gente que vio ese fenómeno, o que los vio a los 120 actuar, pensaban que estaban borrachos. Y entonces el apóstol Pedro se sube ahí a una parte alta y les explica que no es borrachera, que es el Espíritu Santo. Y en Efesios 5:18 dice, a ver, sí, 5:18, ¿lo tenemos? Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino, quiere decir lo contrario, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Eso es una comparación por contraste. Cuando tú recibes el Espíritu de Cristo y te dejas controlar por Él, está lleno del Espíritu. La otra es lleno de vino, de alcohol. Y entonces cuando una persona está llena de alcohol, se comporta de cierta manera. Dice que es disolución, eso es desorden. Una persona con alcohol es desordenada. Camina desordenadamente. A veces hasta se cae y no se puede parar. Habla desordenadamente. Un borracho habla mucha basura, mucha tontería. Una vez a mí un borracho me abrazó y me decía, yo a usted lo amo mucho, y me daba besos. Hablan tonterías y también gastan el dinero de manera desordenada. Pero el Espíritu Santo trae control a la vida. Y bueno, yo no creo que aquí hayan borrachos, pero nosotros todos necesitamos más control del Espíritu Santo. Todos necesitamos que el Espíritu Santo nos controle más para que haya más orden en nuestra vida, para que dejemos de ser lobos y seamos más como ovejas, ¿verdad? O por lo menos lobos controlados. Bueno, ahí terminamos con las bendiciones y los llamados a los 12 hijos de Jacob. Y como dice el dicho, el que le cae el guante, que se lo ponga. Muy bien, pónganse de pies, vamos a orar. Le invito a meditar un poco en lo que hemos dicho en esta mañana. Ninguno de ustedes va a recordar todo lo que se dijo aquí. Muy difícil. Pero de pronto sí una frase, una ilustración, un versículo de los que hemos leído. Medite en eso, en algo que le haya impactado. Y dígale, Señor, vemos que el apóstol Pablo, al dejar todos sus privilegios y todas sus posiciones y sus títulos, fue libre para abrir sus brazos y recibirte. Dígale, Señor, yo también quiero esa libertad. Dígale, Señor, examina mi vida para ver qué me falta, qué cosas más debo dejar que me están estorbando. Muéstrame qué está ejerciendo control en mi vida. Y si usted es una persona de las que asiste a la iglesia, pero el Cristo de la iglesia no ha entrado en usted, quizás en este momento pueda suceder. Si usted de veras le abre la puerta de su corazón, Él puede entrar. Entonces dígale, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi vida y aunque no soy digno de que entres en mi corazón, humildemente te pido que me honres con tu presencia y que de aquí en adelante tú seas mi pastor, mi Señor y mi Salvador. Amén. Gracias.